I can't see a thing in there. Smell it. No, I thought you were doing all the scouting today, Vic. Damn it, Blood, don't give me a hard time. Smell it. It's clean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda de nueva cuenta Mauricio Matamoros. También aquí vemos a Sergio Santiago, editores de revista Belcebú. Pues bueno, tal vez algunos de ustedes identifiquen las imágenes que tenemos de fondo. Efectivamente, pues bueno, este nuevo podcast de revista Belcebú nos ha reunido para hablar de una obra de culto en diversos niveles porque pues desde que se publicó en formato pues de cuento como parte de una noveleta, tuvo un éxito inusitado. No estamos hablando, por supuesto, de A Boy and His Dog, un chico, un muchacho y su perro, una obra de Harlan Ellison, así es. Y pues bueno, como les decía, desde que se publicó, la obra es del 69. Y posteriormente contó con una película unos años después, 35. realizada en el 74, estrenada en el 75, y la cual pues también se convirtió en una película muy socorrida. De hecho, es de las películas, digamos, que cuentan con el orgulloso mote de cult movie, digamos, de manera oficial. Una de las películas que aparece en el libro también clásico de culto de Danny Perry, que fue el primero en acuñar y en reunir cierta cantidad de películas a las que él consideró. Y pues bueno, ahí se reúne. Y por si fuera poco, 5 años después, también en el 80, aunque curiosamente es publicado hasta casi finales de esa década, Richard Corben, este gran historietista norteamericano, conocido tanto por sus trazos voluptuosos en todos los aspectos, unos trazos donde había realmente dimensión, tridimensionalidad, y por sus cómics de horror y por ser un extraordinario dibujante, e ilustrador e historietista, realizó su propia adaptación. Inclusive era pues muy cercano a Ellison y realizó un par de historias que prácticamente solamente se pueden leer en historia. Ujú. Entonces, pues bueno, eso nos reúne aquí, ¿no es así, Sergio? Sí, así es, digo, son dos razones fundamentales. Por supuesto que la película, aunque aparece en el 75, pues es de 1974, ya con eso ya tiene un 50 aniversario. Ujú. Por otro lado, que el año en que sucede este filme, pues es justamente 2024, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito como de la influencia que ha tenido, porque como bien señalas, pues es efectivamente una película de culto hecha y derecha, ¿no? Ujú. Y también digo, pues comentaremos las circunstancias, los contextos, ¿no? El contexto principal, bueno, pues que fue una especie como de, como le llaman Dorman Hits, ¿no? O sea, la historia original no tenía la intención de ser tan influyente ni tan extraordinaria. Bueno, el propio Harlan Ellison no tenía como que esa intención de que fuera un super éxito, pero pues tuvo una resonancia enorme en la imaginación tanto de la gente del contemporánea, ¿no? Porque recordemos una vez más que se da en el contexto en el que la ciencia ficción todavía era considerada pues, cosa de muchachos, ¿no? O sea, cosa Ujú. de chiquillos, ¿no? Estos muchachos que nunca van a hacer nada en la vida, ¿no? Entonces, justamente su protagonista principal pues, es un chico de 15 años, ni más ni menos, ¿no? Tanto en el cómic como en la película, mucho menos, bueno, pues tienen unas edades un poquito más altas, más elevadas. Poco menos en Corben, creo que en Corben sí está más adecuado, pero pues no se ve de 15, se ve como de unos 17, 18. Y bueno, pues este perrito tan simpático, ¿no? Que es como un Benji, ¿no? Ujú. Peludito ahí. Este,
que a primera vista, bueno, pues es un perro de estos pachones y muy chistosos, ¿no? Pero a final de cuentas, tal y como lo representaba originalmente Harlan Ellison, pues es el último bastión, ni más ni menos que de la cultura, ¿no? De la civilización. Este perrito pues tiene capacidades intelectuales sorprendentes. Prácticamente tiene, en la historia original, tiene una especie como de internet primitivo en la cabeza porque escucha las señales de radio y demás y tiene un entrenamiento militar altísimo, ¿no? Es consecuencia de varias décadas de experimentación militar, ¿no? Genética. Tiene algunos genes de delfín, ni más ni menos, ¿no? O sea, es muy inteligente. Y lamentablemente el único que puede escuchar sus pensamientos es este muchacho tan básico y simple que prácticamente es un chimpancé, ¿no? Con sus deseos mínimos, básicos, alimentación, sexo, agua, ¿no? Entonces, refugio, por supuesto, ¿no? Entonces este perrito pues le ayuda, ¿no? Le ayuda y todo el tiempo está citando grandes autores y todo el tiempo está recordando la gran música y demás, ¿no? En la Y película, perdón, el chico interpretado por un jovencísimo Don Johnson, ¿no? un Don Johnson, ni más ni menos, ¿no? O sea, que, bueno, hablar, bueno, en mi caso voy a hablar un poquito mejor de la película que de la historia original, porque el eco auténtico, mítico, que impregna, digamos, que transforma en una historia, en una película de culto, Cowboy and His Dog, bueno, pues son los cambios, o sea, cuando realizas esta comparación, resulta que los cambios que hace este L.Q. Jones, ¿no? Ujú. Originalmente conocido como un gran actor de género, sobre Aquí todo, adapta y dirige la película, el aquí Q. Jones. adapta exactamente, y los cambios que hace, pues son muy interesantes porque empecemos sobre todo por la cuestión del contexto atómico, ¿no? Que sí existe efectivamente en la novela original, pero se da después de dos guerras mundiales, ¿no? Siendo que la segunda ya nada más dura como 5 días. Y en el caso de la película, bueno, pues tiene esta influencia como del desierto australiano, por decirlo así, ¿no? Todos estos Mm. paisajes totalmente desérticos. En la novela original no tanto, en la novela sí hay ciudades todavía, sí hay como que todavía grupos humanos. Y aquí lo que vemos pues, es un paisaje totalmente despojado en el caso de, digo, tiene mucho que ver, obviamente, con los presupuestos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si hacemos un gran contexto, una gran comparación, por ejemplo, con esta escena que escogí, la escena del cine, con la escena original de la novela, del relato largo, ¿no? Pues en el relato original, pues es un cine hecho y derecho. Y aquí, pues es un montón de silloncitos y un proyector ahí que más o menos está funcionando y lo están proyectando en unas mantas, este, destartaladas, ahí están proyectando una película pues, porno, ¿no? Una stag movie, como se le conocía. Y en la película original, hasta donde yo recuerdo, era un filme, la película que está proyectando, pues es un filme cualquiera, pues, ¿no? Es una película ahí como romántica o algo así. Ese es uno de los situaciones que vamos a ver una y otra vez, ¿no? Podemos decir que en términos modernos, la película es el gritty reboot del texto original, ¿no? Y entonces, como está sucediendo, como se filmó en el 74, tiene todo este contexto de luchas sociales y de la contracultura y de, me atrevo a decir hasta que de los cómics con X, ¿no? Que son estos cómics Mm. underground. Tiene mucho, mucho esa esencia, digamos, esa estética que no tiene originalmente la historia original. Y sobre todo, bueno, cuando se da esta circunstancia en la cual bajan o descienden digamos que porque bueno, este perrito también le consigue mujeres, que es como uno de los mercancías dentro de este mundo, o sea, no estoy yo diciendo que sea mercancía, ¿no? Porque esto ha sido un problema desde hace como 50 años, ¿no? En todas las presentaciones que se hacía en universidades, bueno, pues causaba revuelo ahí, ¿no? Pero bueno, dentro de esta ficción, pues efectivamente son una mercancía muy, muy valiosa.
Y lo que descubre este perrito es que existe una civilización debajo de toda esta decadencia que ya está en las últimas, esta civilización del presente futuro, que es el año 2024 alternativo. Y lo que descubre este chico, bueno, pues es que abajo está un resquicio, digamos, de una cultura, podríamos decir, republicana. Ahora recordemos que Jones, el director, pues era un este, simpatizante justamente del Partido Republicano. Así que, digamos que exponencialmente aumenta todas estas cuestiones de la familia, del todo el conservadurismo. Él realiza justamente lo coloca con mucho mayor interés dentro de esta civilización subterránea. Y por supuesto que termina en una especie como de distopía al estilo de Handmaid's Tale, ¿no? O sea, al estilo de estas grandes historias donde en un futuro se dan estas sociedades hipermoralistas, ¿no? Y bueno, pues resulta que todo es porque este chico, pues al no estar afectado por la radiación y demás, bueno, pues es extremadamente fértil, ¿no? Entonces lo quieren usar prácticamente como un semental, ¿no? Y lo que podría parecer como que es podría haber sido su gran fantasía, ¿no? Por supuesto no lo es porque lo tratan como un animal, ¿no? Aquí vamos a ver todo el tiempo ese contraste animal-persona, persona-animal. Entonces, bueno, todo esto conduce a un explosivo literalmente final, ¿no? Un final explosivo literalmente, donde se da una decisión moral, ¿no? Que ese ha sido el gran problema de la película, si le podemos llamar problema, el gran tema, ¿no? Que esa decisión moral que él toma al final, ¿no? Y que yo creo que no vamos a dar spoilers porque pues, es un momento extraordinario del cine de los años 70, ¿no? Pues toma una decisión, ¿no? Ahora, este perrito, bueno, pues tiene esta capacidad de comunicarse telepáticamente con él. Y la última frase que le dice es un chiste. O sea, la última frase que le dice el perrito a él, después de la decisión que toma, es eso, un chiste. Es un comentario ligero. Después de una atrocidad que pasó, bueno, pues el perrito agradecido le hace un comentario de lo más light, ¿no? No lo escucha nadie más que él, ¿no? Pero tú Y estarás el de acuerdo. público. Y el público, bueno, ya estamos en ese punto. Y tú estarás de acuerdo, Mauricio, que ha sido una de las grandes polémicas desde hace 50 años en el cine. Y a mí lo que más me pesa es el partido que tomó Harlan Ellison, ¿no? Porque obviamente es muy distinta a la última frase que le dice Blood a Vic en la novela, ¿no? Mm. Ahora, con ese ego inmenso que siempre tuvo Harlan Ellison, que lamentablemente le hizo realizar una serie de trastadas, francamente eso fue una trastada, pues entonces él lo toma muy personal, dice yo no quise decir eso, que no sé qué, y empieza a quejarse y en fin, ¿no? Y entonces hace otras dos historias en torno a este mundo, o sea, después de esto tan extraordinario y tan interesante que fue un muchacho su perro tal y como estaba, hace una precuela y es una secuela, y la precuela pues no tiene mucho interés, es cuando se conocen. Y empieza a meter elementos fantásticos, empieza a meter algo tan interesante como era en la película, que era permanecer, sostenerse dentro de un realismo posible, de un realismo viable, y que fue lo que terminó influyendo en muchísimas películas, desde Mad Max hasta muchos animes japoneses, todo este set, ¿no? Pues empieza a meter zombies, empieza a meter una serie de cosas y en el final que realiza para esta historia, que es un final en el cual se nota que él ya está harto, que él, vaya, el paralelismo podría ser Fritz el gato, ¿no? Mm. Que igual, o sea, igual a Crumb no le gustó de ningún modo cómo trataron a Fritz el gato, bueno, pues mata al gato, ¿no? O sea, le da un final patético, francamente. Y en este caso, pues es un final, tú estarás de acuerdo, Mauricio, como muy comodín, ¿no? Muy de contentillo.
ay, no, no me gustó la película, así que mato todo esto, ¿no? No pude checar el guión porque se supone que la historia termina tal cual con un guión cinematográfico, pero Mm, no leí ni un solo comentario positivo, ¿no? O sea, todos fueron que es así. Entonces, celebremos la película, ¿no? Y celebremos que hay objetos que por encima, que rebasan a sus creadores, ¿no? Y en este caso, bueno, pues fue un resultado extremadamente afortunado, ¿no? sí. Vic, I'm so sorry. Are you all right? They made me do it. You gotta understand, they made me do it. I'm sorry. Would you give me that I'm sorry? Sí, sí, efectivamente la película continúa sosteniéndose muy bien, a pesar de que ya tiene 50 50 años. años, sí. Y sí, efectivamente creo que es un reflejo de su momento, ¿no? Ya comentabas todas las inquietudes, preocupaciones e intereses históricos de aquel momento, todo el bagaje que venía cargando, pues no solamente el Q. Jones como director y adaptador de esta película, sino también la historia original, ¿no? Mm, Todo lo que representaba para su autor y lo que intentó reflejar en ella, ¿no? Y visualmente, sí, yo creo que es un gran hallazgo, pero a su vez es vivo reflejo de las películas que se realizaban por aquel momento, ¿no? Por aquel momento, por ejemplo, comenzaba a surgir el cine, bueno, este, algunas películas australianas comenzaban a despuntar, importantes, donde pues se veía el paraje desértico de Australia, ¿no? Y si bien ahí se retrataba como el paraje de la época, mm, fuera de contextos de ciencia ficción, yo creo que E.Q. Jones supo adaptar esa visión a una historia fantástica, de alguna manera, y queda muy bien, ¿no? Eh, eso por el lado visual de la película, porque sí, efectivamente, pues bueno, el cuento corto pues ya había comenzado a tener éxito, ¿no? Pero cuando L.Q. Jones lo lleva al ejercicio visual, pues sí, como que alcanza un pues, mayor impacto, ¿no? Y eso en el aspecto fílmico, hay que recordar que por aquella época, este, todavía no estaban este cine postapocalíptico ujú. que ya mencionaba Sergio, este ya es hasta los 80, entonces se adelantó, pues de menos 5 años, ¿no? Pero esos 5 años, pues bueno, de hecho es precisamente Mad Max, una película australiana, la que retoma prácticamente todos los elementos y los lleva, digamos, al siguiente nivel, ¿no? Porque pues ya no solamente provocaría las secuelas de Mad Max, sino que provocaría todo un subgénero cinematográfico que pues sería uno de los más importantes de los años 80 y pues bueno, estamos a la espera de de Nueva una nueva entrega. precuela de Mad Max, ¿no? Lo cual nos dice de qué tan importante ha sido pues esta obra de Ellison y el caso fílmico de L.Q. Jones, ¿no? Eh, es bien interesante lo que comentabas, porque lo que comentabas hace un rato de todos los problemas, los dimes y diretes que tuvo Ellison con esta historia en particular, porque bueno, hay que decir que Harlan Ellison también, por lo que se dio a conocer en vida, es por meterse en problemas, muchos de ellos con razón y otros no tanto, ¿no? Hay que tener presente, por ejemplo, que es el autor que le ganó una demanda a James Cameron por, Soldier. pues sí, por robo intelectual, digamos, por Ujú, Terminator. ujú. Tuvo que pagarle una muy grande cantidad James Cameron y los estudios a Harlan Ellison, e inclusive tuvieron que agregarle un agradecimiento al final de los créditos de Terminator, ¿no? Entonces esto habla de pues las guerras que libró en vida Harlan Ellison. Repito, algunas de ellas con razón, otras sin tanta razón, ¿no? Pero el caso es que, bueno, el conflicto aquí en A Boy and His Dog, ya más o menos habló un poco Sergio de él. Yo, a lo mejor esto se convierte un poquito en un spoiler, pero no lo es. A mí me resulta muy interesante la manera en que explicó
su posición Harlan Ellison cuando dijo, es que yo no soy misógino, yo lo que soy es misántropo, ¿no? Y entonces, esa respuesta me pareció fabulosa, ¿no? Y fascinante. claro. Entonces, y deja claro cuál era su posición y cuáles eran sus intenciones con esta historia, ¿no? Entonces, esto lo decimos obviamente como una invitación para que lean la historia, para que lean el cómic y para que vean la película. Todo, pues bueno, obviamente hay que poner cierto ímpetu y esfuerzo para conseguirlos, de manera física, de manera legal, y pues bueno, siempre de alguna manera se consiguen las cosas, ¿no? Entonces búsquenlas. El caso es que es muy interesante todo el trayecto que ha tenido esta historia. Eh, Richard Corben realiza la adaptación en el 80 y como ya lo comentamos, realizó una precuela y una secuela de esta misma historia también en cómic. Y me parece que son cosas muy afortunadas, ¿no? Son también obras que, pues bueno, a pesar de que es una obra tan influyente a Boy and His Dog, en el caso de estas adaptaciones de Corben son ediciones que no se consiguen tan fácilmente, no han estado muy constantes en el mercado, ¿no? Eh, Han sido publicadas obviamente inicialmente en Estados Unidos y casi siempre han sido ediciones de sellos independientes, ¿no? Ujú, No han sido de sellos grandes, es decir, no son tirajes grandes, no sé por qué. En España ha habido también traducciones y pues es lo que existe y es lo que se puede buscar, ¿no? Inclusive hay una edición, la edición original es en blanco y negro y posteriormente salió una edición ujú. coloreada, que tal vez se disfruta más la edición en blanco y negro, es Sí, posiblemente, exactamente, sí. Muy porque de los acuerdo. colores no son los más afortunados, ¿no? Mm, Y eso tomando en cuenta que Richard Corben fue un gran artista del color. Curiosamente, las ediciones que hay de A Boy and His Dog coloreadas no son buenas. No recuerdo ahorita si el color lo hizo Corben, pero me atreví a pensar que no es obra de él porque su trabajo de color realmente es algo que a todos los que lo hemos visto nos dejó marcados, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, ahí está esta obra de Harlan Ellison, Richard Corben y L.Q. Jones, todos autores, pues ya fallecidos, ¿no? Pero Exactamente. que sin duda esto es prueba de que hay autores que pasan y dejan huella, ¿no? Y no es solamente la única obra importante que dejaron, ¿no? Digo, de Ellison pues hay cantidades de historias fascinantes e importantes para el desarrollo de la ciencia ficción, de la fantasía y de la Y como literatura en editor, general. y como editor. Como editor, como guionista de televisión, ¿no? Digo, tiene varios guiones importantes en la televisión estadounidense. Y pues bueno, de Richard Corben ni hablar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, digo, o sea, cualquier discusión que esté aquí, pues está muy por encima de su leyenda, de su mano dura siempre, su autocrítica, ¿no? Ujú, Pero sí, realmente, bueno, y otros de los aspectos que a mí sí realmente me saltó muchísimo durante esta breve investigación, pues fue el hecho de que algo tan evidente como de que el perrito al final come, ujú. se salva porque come. Ellison lo empezaba a negar después. No, 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 nunca toca nada. No, no, no sé. Se me hacía tan fuera de personaje, tan fuera de lugar. Y a mí otro dato importante que me parece es que a semanas de su muerte, a pocos días antes de su muerte, justamente da cierre a una edición definitiva de lo que son los cuentos completos de Vic and Blood, ¿no? Entonces eso habla de que hasta el final tuvo esta preocupación, ¿no? O sea, hasta el final tuvo ese interés justamente, ¿no? Y yo creo que otro aspecto también es lo fértil que es el mundo que creó, ¿no? Tanto él como el Q. Jones. Es un mundo que daba para muchísimo más, ¿no? O sea, fácilmente es el punto de partida de una miniserie, ¿no? Por decirlo así, o de una serie tal cual. Y bueno, pues es muy curioso cómo no ha sucedido. O Sí, sea, tenemos, como bien dices, 50 años de historias postapocalípticas con distintos niveles de realismo, ¿no? Y y aún así,
esta historia que podemos decir que es la historia seminal, pues no ha dado como unos frutos, ¿no? No sé si tenga que ver con los abogados de alguien por ahí, ¿no? Que no permiten que otros artistas u otros creadores pues exploren historias, ¿no? Que eso sería muy interesante. Sobre todo por lo que vemos, por ejemplo, en tu imagen atrás, ¿no? Que es pues algo que prácticamente parece fuera de personaje, ¿no? Que es Vic ahí con una pistola, así como todo es prácticamente un Han Solo, ¿no? Y resulta que la que tienes atrás pues es la chica, ¿no? Ajá. Que ahorita se me va el nombre, creo que ni tenía nombre no me acuerdo. Y resulta que trae un rifle ahí, ¿no? Cuando se supone que era como una especie como de ninfa ahí en medio de todo el apocalipsis. Y el Blob, bueno, pues trae su actitud ahí. Ese sí siempre tuvo una actitud tremenda, ¿no? A mí se me hace un alter ego del propio Ellison, ¿no? Ahí, como estos personajes que son la versión idealizada del autor, ¿no? Entonces, pues aquí lo vemos al Blob ya listo para desafiar lo que sea. Y eso se me hace muy, muy curioso porque sobre todo es un gran western, ¿no? O sea, la película, sobre todo es, si quieres tú, dentro de un contexto postapocalíptico, pero pues habla justamente o hace eco de una época en la cual el western era el género rey dentro del cine, ¿no? O sea, eran los grandes seriales de western, ¿no? Sobre todo tiene que ver, una vez más, con lo económico que era realizar ese tipo de películas. Pero así como ahorita está pasando, esperemos y afortunadamente está pasando el género de superhéroes como los grandes reyes de los cines, pues hubo una época en la cual todo era western, 100%, ¿no? O sea, y de ahí sale justamente seriales como Batman, el Zorro, ¿no? Mm. Todo eso tiene justamente esas conexiones. Y recordemos que el propio cine como tal, como cine narrativo, pues nace justamente con el western, ¿no? Entonces, como ahorita el tema en este caso es el retorno una y otra vez a los orígenes, pues esperemos que tal vez la siguiente nueva ola sea justamente una serie de películas. Y bueno, y también hay que decirlo, las películas más logradas del género de superhéroes justamente tienen esta influencia del western, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como que la verdadera celebración, ¿no? Que hay filmes seminales que resisten a todo, ¿no? Y un ejemplo por excelencia, pues es A Boy and His Dog, ¿no? Así es, así es. Sí, y ya nada más para regularnos de mi parte, la historia de A Boy and His Dog comienza a desarrollarse el 19 de enero de 2024, ¿no? Unos días después de que terminó la Cuarta Guerra Mundial en la historia, Mm, ¿no? mm, Una guerra mundial que duró 4 días, me parece, si mm. no me equivoco, Sí, ¿no? 5 días. O 5 días, ajá. Y esto, pues bueno, obviamente es la razón de todo, de ese paraje tan peculiar que creó el Q. Jones y su equipo para el filme, que como ya dijimos, pues bueno, eh, crearía escuela, ¿no? Haría escuela con una serie de filmes interesantísimos que hasta el día de hoy siguen provocando ideas e influencias en muchos autores, en muchas películas y en muchos espectadores, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la trascendencia de esta historia. Pues sí, es eso, y pues bueno, creo que eso sería de mi parte. Bueno, ya finalmente hay que dejarlo súper claro. Se puede ver sin ningún problema on cut, tal y como la realizó el director, se puede ver en muchos lados. La pueden conseguir si quieren ustedes también en ediciones especiales, pero no hay excusa porque pues, está hasta en YouTube, ¿no? O sea, es una Mm, película que de aquí a 3 segundos ya la están ustedes viendo, ya la están disfrutando, ya la están analizando y realizando. Y bueno, pues una vez más la invitación es vayan a los objetos, descúbranlos, conózcanlos, descubran la polémica inmensa que a mí se me hace innecesaria completamente, que existe en ese final legendario, así, absolutamente. La prueba está que persiguió al propio autor hasta sus últimos días, ¿no? Compárenla con la versión original y pues creen sus propias teorías, ¿no? Mi teoría particular es que
todo esto lo está alucinando este muchacho, ¿no? Ujú. Pero también tiene mucha riqueza que el perrito pues, tenga todos estos, sea un verdadero salvaguarda de toda la cultura, prácticamente la alta cultura humana, la inteligencia, el comentario brillante, ¿no? El comentario justo al momento y demás, lo que se conoce como la wittiness, y que no pueda compartirlo con absolutamente nadie porque pues, no hay nadie que pueda escuchar sus pensamientos como lo hacía este muchacho. Eso también es trágico y es muy interesante. Y aquí en 2024, cuando aparentemente podríamos tener acceso a absolutamente todo, cómo renunciamos a ello y cómo nos transformamos justamente en este montón de chimpancés que están acá atrás, pues también nos lleva justamente a esa reflexión, ¿no? ¿Qué hemos hecho con la cultura? ¿Se lo hemos dado a los perros? Ese es el En- tema. Sí, en muchos aspectos sí, sí refleja lo que está sucediendo. En muchos aspectos el 2024 de la historia refleja lo que está sucediendo en el 2024 actual, ¿no? Y pues bueno, lo que dice Sergio eh, de pues del comentario final interesante de la película, pues sí es bien interesante. Y vean la película. Yo nada más les pediría que tuvieran presente que esta obra, según dijo su autor, es obra de un misántropo, ¿no? Porque eso es interesante. Eso es interesante ver cómo ese tipo de posiciones logran Estas opin- cosas tan, estas tan visiones realistas. tan realistas, tan trascendentes de la ficción pues, mundial, ¿no? Entonces, pues Yo bueno, tengo la impresión de que lo que no perdonó Harlan Ellison es que encontrar a alguien todavía más misántropo que él. y Porque pues así sí, como que digas tú que vanagloria a los hombres, ajá, lo cual me parece que es como una característica fundamental de la misoginia, no sucede, ¿no? O ujú. sea, ahí está la película que hable por sí misma, ¿no? Pero yo creo que eso le molestó muchísimo, encontrar a alguien todavía con más odio por la humanidad, pero bueno, así nacen las leyendas. Así es. Pues bueno, pues gracias por estar aquí y pues es por el momento, pero muy pronto ya estaremos con otro tema que nos reunirá a Sergio y a mí para discutirlo aquí en Revista del Seguro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.